Es un honor recibir en este programa a un destacado científico ecuatoriano, el economista Eduard Jiménez, quien es también físico nuclear. Tiene un muy interesante mix, una formación científica y una formación muy profunda, especializada en economía. Vale la pena, por tanto, el tiempo de darle la bienvenida, economista Jiménez, conocer su punto de vista sobre esta coyuntura que empieza a vivir el mundo. Hemos recordado aquel año de 1939, cuando Hitler invadió Polonia, se inició una guerra mundial. Esperemos que no se siga ese camino, pero hay tensiones muy altas por las acciones que Rusia ha tomado. Y quisiéramos con usted conocer su perspectiva, su visión de cómo este tipo de acontecimientos pueden afectar al mundo y pueden también traer consecuencias hasta nuestro país. El problema entre Rusia y Ucrania es un problema geopolítico y económico, no es un problema militar. ¿A dónde el problema geopolítico y económico? Todo el gas que consume Europa, aproximadamente el 91%, si hay un poquito que tienen producción interna los países europeos, es de Rusia. Todo el frío que a veces está viviendo Europa o a veces las olas de calor necesita energía para tener un estándar de vida acorde a su trabajo. Entonces, fíjense, aquí toca hablar de la calidad de vida, del estándar de vida y de los ingresos. Entonces, la energía que mueve a Europa viene del gas de Rusia. Entonces, ¿qué pasa con este momento con Ucrania? Tiene muy buenas reservas naturales, no solo de gas, petróleo, también minerales. Entonces, hay dos problemas ahí. Ucrania ha empezado a abrir sus nexos a Europa, pero el líder, el jugador número uno de la relación con Europa es Rusia. No le gusta que alguien le opaque. Entonces, hoy por hoy hay que reconocer, debemos saber que Rusia es un país capitalista. Todo el sueño del comunismo, de la revolución, se acabó con la perestroika, cuando se dio la apertura. Y hoy por hoy compiten las grandes élites económicas respecto a los centros polares. Ya no es un mundo unipolar donde decidía todo Estados Unidos. Por un lado es bueno que haya un equilibrio con la China, con Rusia, con los BRICS, Brasil, China, Rusia. Es necesario, pero aparece también un nuevo jugador, que es la India. Pero ¿qué pasa con la India? También tiene una cultura diferente, una cultura de crecimiento individual, de crecimiento espiritual, crecimiento interno. El capitalismo no le interesa de manera explícita un crecimiento del individuo como tal, un crecimiento en su fuerza, en sus valores, en su ética, en su moral. La India sí. La China, todo su aporte del confucianismo anteriormente se ha ido perdiendo. Es otro país capitalista. Un país con más de 1.500 millones de habitantes, pero solamente 300 millones son de clase media. Ahí tomemos en cuenta, por ejemplo, una provincia son 120 millones de habitantes. Son monstruos de números. El número ahora también es una potencia económico-militar. ¿Por qué? Ellos producen gran cantidad de elementos, de productos, de materia prima, de productos elaborados, de tecnología electrónica, combustibles, biocombustibles. Produce lo que se llama catalizadores. Los catalizadores es lo más importante en la industria petroquímica, por ejemplo. Como de ley tenemos que hablar la parte geopolítica de la parte petrolera, energética. Yeah. Los catalizadores lo que hacen es justo reducir la cantidad de azufre, por ejemplo. En la refinería de Esmeraldas se produce diésel, se produce gasolina super extra, no en las cantidades que consume el Ecuador, pero siempre le voy ligando, fíjense, ya no estamos solos en el mundo. Ecuador es un país chiquitito, pero ya no estamos solos en el mundo. Hay que saber que todo lo que se haga, ese es el efecto dominó, que explica un poco la teoría de juegos. Algo bien chiquitito que ocurre en un país chiquitito puede tener un desencadenante gigantesco.
Usted habla mucho de la importancia del tema energético, del manejo del petróleo, del gas natural de Rusia. ¿Cómo influye la coyuntura actual en el mundo? Recordemos la última cumbre mundial sobre el clima, en el cual se establecieron una serie de compromisos de los distintos países del mundo para reducir la huella de carbono, poniéndose una meta muy exigente para muchos países, para todo el mundo, diríamos, hasta el año 2050, cuando las energías renovables van a ocupar un lugar predominante, desplazando a la energía fósil. Ahora, ¿qué pasa con esto a nivel mundial? ¿Qué pasa con el conflicto? ¿Por qué tomó esta decisión de tal vez invadir? El Politburó de Rusia sabe muy bien si es que ha tomado la decisión, cuándo y por qué invadir, o cuándo y por qué no invadir. Los aliados, eh, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, se reunieron. El presidente Macron intentó ir a Rusia, no le fue muy bien, fue a Rusia, intentó obtener el compromiso de que no va a haber una escalada militar. ¿Qué significa que no haya una escalada militar? ¿Cuándo se da una escalada militar? Cuando las fuerzas militares son 1-3. Y el poderío de Rusia no solo es de 1-3, es 1-20 respecto a Ucrania. Ni comparación. Pero los aliados ya le dijeron, si usted toma las decisiones, tiene que saber que vamos a apoyar a Ucrania. Eso es el balance geopolítico. Ya no nos conviene un mundo unipolar. ¿Qué Ah, piensa usted sobre esta intención que ha ido ya más allá de las intenciones, reuniones claves en momentos claves entre el presidente de China, el presidente de Rusia, una declaración conjunta que está recibiendo lecturas muy profundas por parte de expertos justamente en geopolítica? Nos referimos al nuevo orden mundial que proponen Rusia y China. verá, y aquí, fíjese, como igual Gustavo, que le conozco primera vez, pero cuando se conoce y la gente establece una empatía, parece que nos conociéramos años. Entonces, como los dos hemos sido profesores universitarios, permítanme utilizar aquí para establecer o hacer un análisis rápido de lo que son las fortalezas, oportunidades, debilidades del Ecuador en este nuevo mundo globalizado. Ya no podemos vendernos y tener nuestra relación comercial estrictamente con Estados Unidos de Europa. Existe la China, Rusia y la India. Y debemos establecer cuáles son las fortalezas del Ecuador. El petróleo, el turismo. Producimos 500.000 de barriles, poquitito frente a los 100 millones de barriles por día que se produce en el mundo, donde los más grandes productores son Arabia, Kuwait, Irán, Irak. Era Venezuela, pero Irán e Irak siempre va a ser urgencia, necesidad de las grandes potencias mundiales. Irak e Irán tiene petróleo, tiene excelentes y de buena calidad. Arabia Saudita, ustedes saben, siempre se alinea claramente con Estados Unidos. Tiene ciertas relaciones, juega bien en la OPEP y todo. Entonces, nuestras fortalezas, vean, el petróleo, así sea por 500.000, es importante. El turismo, los minerales, la biodiversidad. Y lo triste es que ningún gobierno ha potencializado a la gente, que es la principal fortaleza y estrategia de un país. ¿Cuáles son nuestras debilidades que nos puede, con guerra o sin guerra? Yo, como soy creyente, deseo que nunca haya guerra, pero si se da, solo estas fortalezas nos mantendrán avanti. El petróleo, el turismo, los minerales, la biodiversidad, y no hemos hecho mucho con la gente. La máxima estrategia de un país es el recurso humano. Y en recurso humano no en teoría, sino en ciencia y tecnología. ¿Qué puede producir ese recurso humano? En crisis, si se diera una crisis terrible que no podemos importar carne, que no podemos importar computadoras, que no podemos importar celulares, ¿qué plan B tenemos en el Ecuador? Cero. No tenemos plan B. Y hoy
el nuevo presidente, por cual mucho se votó, tiene una estrategia, tiene una excelente experiencia en lo que es banca y empresas públicas, pero en economía de la energía, en petróleo, cero experiencia. En generar puentes, alianzas entre la academia y el Estado. Los grandes países del mundo invierten hasta el 7% del PIB en ciencia y tecnología. Ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, a mí me da pena a veces que lindo se festejó la avenida de exitoso medalla de oro Carapaz. Así hay que tratarle, se merece. Hay que aprender, hay que reconocer a nuestra gente. Si no reconocemos a nosotros, no reconoce nadie. Pero ahí toda una semana se habló del éxito y se seguirá hablando. Pero ¿cuál es la diferencia con Europa? Un día aparece un nuevo carro, un segundo día un motor de avión, el tercero una nueva vacuna. En los jueves de cada semana aparece un nuevo producto alimenticio sin transgénicos. Los febreros, marzo, y luego en junio, que es la fiesta, hay el día más grande del sol, la fiesta de la luz que se hace en Europa, esencialmente en Francia y en París. Se presentan todas las nuevas tecnologías que se hace con la energía solar, que es gratis. Eso es país. Todos los días no solo hablar del deporte, no solo hablar de la política, no solo hablar de los robos, de la corrupción, hablar del desarrollo de su pueblo. Estas Respecto a realidades eso, sobre las que usted habla, doctor Jiménez, podrían derivar este diálogo, lamentablemente muy corto hacia muchos temas, pero quisiéramos aterrizar por lo menos en una de las facetas que usted ha tocado en este país y que tiene que ver con nuestras realidades actuales. La Asociación de Fabricantes de Vehículos en Ecuador, así como por cuerda separada, la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo en Ecuador han coincidido en exponer una queja al gobierno, que se sigue vendiendo en Ecuador gasolinas con normativa que data de hace más de 20 años, con niveles de azufre que ya no son recomendados. En Ecuador, por otra parte, se sigue expendiendo diésel en condiciones que no cumplen con normas que se encuentran muy avanzadas en Europa, que usted ha mencionado, por ejemplo, en donde se está ya con una normativa Euro 6.2. En Ecuador estamos muy atrás. Hace aproximadamente 5 o 6 años, la OMS prohibió, sugirió a los países dejar de utilizar el diésel, sobre todo para el transporte público, que es el que más utilizaba este combustible, porque los gases de combustión inducen a cáncer. La realidad es que Ecuador se encuentra prácticamente con un retraso atávico en normativa en el tema de combustibles. En otras áreas, que usted debe conocerlo, existía un buen avance en normativa, pero hemos asistido a partir del mes de diciembre del año pasado a una desregulación en alimentos, cerámica plana, en línea blanca, por ejemplo, que ha procedido a hacerlo el gobierno de Guillermo Lasso, quitando normas en aras de facilitar tratados bilaterales de comercio, de libre comercio. Nos gustaría conocer su opinión, por lo menos sobre este tema coyuntural englobado en lo que hemos estado conversando. ya, verán. Entonces, la última norma respecto a la calidad del diésel es 50 partes por millón. Nosotros tenemos más de 350. Si se le mide también a veces más de 500. Entonces, el organismo de control y regulación también tendría que reportar todos los días la cantidad de azufre de cada una de las gasolinas y del diésel que se produce en el Ecuador. Somos deficitarios en el diésel, por eso importamos. Pero la cantidad de diésel, la cantidad de azufre en el diésel y en las gasolinas definitivamente sí afecta el tiempo de vida útil de los motores. Es cierto. Y lo más grave es que afecta a la salud de los ciudadanos. De todo se puede a veces permitir que disminuya de 20 años de vida útil un automotor. A 15 años ya se podría aceptar, todo es plata. Pero la vida sí es cierto que nos está afectando a la calidad de vida. Y ¿qué hay que hacer? La repotenciación que se hizo de la refinería, un proyecto que nació en 600 millones de dólares, luego terminó costando 2.300 millones de dólares, 2.354 más o menos.
un robo terrible a todos y un engaño terrible a todos, porque se hizo la línea base. Con esa repotenciación se supone que iba a disminuir la cantidad de azufre y que se iba a producir más gasolina súper, en concreto. Esos dos objetivos eran reducir la cantidad de azufre en las gasolinas y el diésel y aumentar la cantidad de gasolina súper, que es la que importamos. La ¿Y qué súper, pasó? entre paréntesis, impagable para la gran mayoría de ecuatorianos. Correcto. La mayoría lo que ha hecho es pasarse de la súper, que ya está en casi en precios internacionales, con 40 centavos más. Y ahí concuerdo con Osvaldo Orazo de la CAMDEP. Él dice, en gasolina súper ya estamos cerquita. En gasolina extra hay que subir un poquito y ya estamos en estándares internacionales. Ahora sí, pero el diésel sí hay que subsidiarle al sector, los sectores estratégicos, transporte pesado, transporte público, taxis, pesca artesanal. Pero hay que Y mejorarlo en calidad también. hay que mejorarla, como mínimo mejorarla en calidad. Y como segundo, hay que subvencionar a quien se merece. Porque, por ejemplo, hay en ciudades en Savannah, por ejemplo, en Estados Unidos, para no mencionar solo Europa. Luego Saint-Étienne, luego Carcassonne, en Francia. Los fines de semana, el transporte es gratis. En países árabes que decimos son violentos, falso. Nos han hecho creer que todos los países árabes son violentos, falso. En el mes del Ramadán, todo mundo come, porque el objetivo fundamental del Ramadán es compartir. Todo mundo da de comer a la gente que está ahí. Entonces, ¿a qué voy esto? Afecta el consumo, todas las formas de vida también, pero debemos subvencionar ciertas cosas. En Estados Unidos se subvenciona el transporte, a ciertos fines de semana que es gratuito, todo moverse. En Francia, para los chicos de menos de 18 años con la pandemia, 70% de descuento tenían en el transporte. Nosotros no queremos subvencionar porque de cierta política económica dice no subvencionar. ¿De dónde se han sacado eso? Pues es una gran farsa. Insostenible matemáticamente, insostenible económicamente. Hace 3 años ganó el premio Nobel de Economía Jean Tirole, un francés. ¿Qué dice el francés? Demuestra que es necesaria una mínima regulación en combustibles de energía y telecomunicaciones. No me van a venir con el cuento, no hay que regular nada. Falso. Es insostenible, no vengan con cosas. Premios Nobel actuales, validados por el capitalismo actual, reconocen que un país puede colapsar si no hay una regulación en los sectores estratégicos. Los argentinos le invitaron hace 1 año y medio a Jean Tirole a que les asesore, fue gratis. No podemos decir, todo hay que reinventarse en el Ecuador, no es El así. tiempo, desgraciadamente, se nos Muchas agota, gracias. doctor Jiménez. Una reflexión final. Hoy hemos conocido y hemos compartido con nuestros oyentes el inexorable avance del calentamiento global que se refleja hoy mismo en los glaciares en la Patagonia chilena, que sin suerte luchan contra el deshielo. Podríamos hablar sobre este tema o sobre la tragedia de la Gasca, sobre la importancia de contribuir para que de alguna manera pongamos nuestro grano de arena para tratar de revertir esta situación del calentamiento global. Ustedes, el calentamiento global es innegable. Han ganado premios Nobel en química demostrando el calentamiento global, que es producto de las emisiones de CO2, CX, COX, NOx. Definitivamente hay gases de efecto invernadero que producen el incremento de la temperatura. Innegable. Hace 5 años, las empresas grandes que no quieren en nada componer, reducir su contaminación, los países desarrollados son los que más contaminan. Nuestros países subdesarrollados, como no producimos mucha industria, contaminamos menos. Sí. Ahora, esta contaminación y esta irresponsabilidad e intereses económicos produjeron el deslave acá en la comuna, cerca de la Gasca. Innegable también. Y ahí tienen que analizar si es que hay intereses de las autoridades del burgomaestre que está invirtiendo en esos temas. Tienen que investigarse. Luego de eso,
me quiero despedir con una última frase que ya tiene 2000 años. Los padres nos perdonan muchas cosas. Dios perdona todo. La naturaleza se equilibra y no perdona nada. Si no le respetamos a la naturaleza y dicen que Dios en la Biblia ha dicho, dispón, consume, utiliza la naturaleza. Falso. Una verdadera traducción de la Biblia dice, gobierna la naturaleza. Gobernarla es respetarla y aprender a vivir con la naturaleza. Muchas gracias. Bien, queremos agradecerle mucho, economista Jiménez. Esperamos en el futuro tenerle en otros programas. El economista Edward Jiménez es físico nuclear, profesor de la Universidad Central en Quito, con una amplia formación científica y en economía. Nos ha compartido el día de hoy con algunas reflexiones, pensamientos sobre geopolítica, economía y medio ambiente.